Hemos estado hablando en los últimos domingos acerca de la madurez. Dice la palabra de Dios que debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, la palabra de Dios nos llama constantemente a un crecimiento espiritual, a un crecimiento en nuestra relación con Dios, a un crecimiento entre nosotros. Y todos los domingos hemos estado tratando de un tema diferente. Y hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante que demuestra nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento en nuestra relación con Dios. Y vamos a hablar hoy del espíritu de una iglesia que le gusta servir. Qué bueno es cuando alguien llega a nuestra iglesia y descubre que aquí queremos servirle. Cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, cuando usted acepta, cuando usted entiende que Jesús murió por usted en la cruz y usted se convierte en un seguidor de Cristo, entonces lo primero que usted tiene que entender es que servir es algo que Dios está esperando de usted. Usted no puede ser seguidor de Cristo sin ser un siervo. Incluso la palabra siervo, que se utiliza en muchas partes de la palabra de Dios, es la palabra esclavo. O sea, quiere decir que no hay opción de servir. El esclavo no podía levantarse por la mañana y decirle al dueño o al amo: hoy me siento mal, hoy estoy cansado, anoche me acosté tarde, así que no cuentes conmigo hoy. No había opción. La vida del esclavo era servir a su amo. No había opción. En el cristianismo es lo mismo. Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, cuando usted dice ser discípulo de Cristo, usted está diciendo: yo soy un siervo. Yo soy un siervo de Dios y soy un siervo de los demás. Dice ahí en Marcos capítulo 9, versículo 35, Jesús se sentó, llamó a los 12 y le dijo: si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. ¿Ya? Y en Marcos 10 Jesús dice: porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, el más poderoso de todos, vino a este mundo a servir. Y le dijo a sus discípulos, a sus seguidores: no estamos aquí para ser servidos, sino para servir. Y si alguno de ustedes quiere ser el mayor, tiene que ser el servidor de todos. Es muy claro entender que en la palabra de Dios, a los que nos llamamos seguidores de Cristo, Dios nos ha mandado a servir a Dios y a servir a otros. Uno de los puntos más importantes es que cuando usted entiende que Dios lo ha llamado a servirle a Él, eso significa que Dios lo ha llamado a servir a otros. Usted no puede servir a Dios si no sirve a los que están alrededor suyo. Dios nos ha mandado a servir a nuestros enemigos. Dios nos ha mandado a servir a los que me caen bien, a los que me caen mal, a los que es fácil y a los que no. Simplemente es un llamado de Dios para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es una opción, es un mandamiento. No es una posibilidad, no es algo que quizás sería bueno que algún día yo piense, analice y quizás, bueno, sería bueno. Creo que la idea del pastor me está gustando, quizás me voy a dedicar a hacer algo. No. Cuando usted entiende que Jesús murió por usted en la cruz y que Jesús es su Salvador y que Jesús pagó por todos tus pecados, usted entiende en su crecimiento espiritual, en su relación con Cristo, que Jesús nos ha llamado a servir a Dios y a los demás, que usted y yo somos siervos del reino de los cielos, que usted y yo, Dios nos ha llamado a servir. Simple.
No hay interpretación ahí. Vamos a ver varias cosas que necesitamos entender para poder tener ese espíritu de servidumbre o ese espíritu de siervo en iglesia. Una iglesia que tiene ese espíritu entiende que servir no siempre es fácil. A mí me asombra a veces como hay personas que vienen y me dicen, no, pastor, porque yo antes hacía esto, pero tuve muy mala experiencia y ya no lo hago más. O yo antes estaba muy involucrado en A, B y C, pero tuve muy mala experiencia, o me hicieron esto, y ya no lo hago más. No lo hago más. O yo tuve cierta experiencia y en este momento no quiero hacer. Hermanos, en ningún pasaje en la palabra de Dios, ninguno, está la promesa que servir a Dios y servir a los hombres iba a ser 100% color de rosa. No lo hay. Al contrario, en cada pasaje que la palabra de Dios nos habla acerca de ese servicio, de cada personaje que estudiamos en la palabra de Dios, que entregaron su vida al servicio de Dios y a los demás, nos damos cuenta que no siempre, o la gran mayoría de las veces, no fue color de rosas. En el libro de Hechos, capítulo 20, el apóstol Pablo narra, y se sabe que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, dice el apóstol Pablo, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. Después, el versículo 22 dice, ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu, pero no sé de lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu me ha confirmado en todas las ciudades, de que esperan cárceles y tribulaciones. El apóstol Pablo no iba a decir, ahora me voy a Jerusalén, me voy a bañar en el Mar Muerto y voy a ir al spa que está ahí en la esquina de la izquierda y después me voy a tomar un daiquiri. No. El apóstol Pablo no viajaba en primera clase. El apóstol Pablo no tenía un avión particular. El servir a Dios era una cuestión de sacrificio, entrega, y a muchos de ellos, incluyendo al apóstol Pablo, le costó la vida. Servir a Dios y servir a los demás no es sinónimo de placer completamente. Déjame poner esa frase otra vez. El sufrimiento, el padecimiento, las tribulaciones son parte de servir a Dios. Usted no puede servir a Dios pensando de que esas cosas no van a estar en el camino. Primero, porque hay un enemigo que trata de destruir todo lo que Dios hace y trata de destruir todo lo que nosotros hacemos. Segundo, usted, yo y los que servimos somos imperfectos. Por tanto, algo mal vamos a hacer en el camino. Usted, yo y los que servimos. Va a haber alguien que usted lo va a servir y que nunca le va a agradecer. Va a haber alguien que usted va a hacer todo lo posible por ahí y lo va a traicionar. Es así, es parte de la humanidad, es parte de lo que somos. No es fácil servir. No es fácil pararse ahí en la entrada de nuestra iglesia y esperar a todo el mundo con cara alegre y decirle, welcome to Turning Point en esta mañana, cuando usted tiene un mal día. No es fácil. No es fácil estar acá cuando hay un servicio y usted tiene que estar con los niños de los hermanos de la iglesia, que algunos niños son una bendición de Dios. No es fácil. No es fácil a veces tener que servir a personas que quizás no tienen la educación o lo que sea. No es fácil, mi querido hermano. No hay ni un solo pasaje en la Biblia donde dice que iba a ser fácil. No se asombre, al contrario. Tenga en cuenta que servir al Señor y servir a otro incluye pasar trabajos y dificultades y cuestiones que a veces no son como deberían ser. Dice en Gálatas capítulo 6, 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Cuando la palabra de Dios dice no nos cansemos, ¿usted sabe por qué lo dice? Porque hacer el bien cansa. Cansa. Fatiga. Muchas veces hacer el bien es más difícil que hacer el mal. Por eso mucha gente escoge hacer el mal, porque aparentemente hacer el mal es mucho más fácil. Es el camino más ancho,
Es lo más fácil hacer. Es más fácil renunciar y dejar de hacer lo que me cuesta trabajo. Es más fácil dejar simplemente involucrarme y buscarme dolor de cabeza. Es más fácil eso. Es más fácil. Pero el Dios que tú y yo seguimos, el Dios que tú y yo profesamos que es nuestro Salvador y nuestro Señor, vino a servir. Hoy hay muchos títulos, hoy la gente se presenta con muchos títulos, y yo pienso que el título porque nos deberíamos presentar cada uno de nosotros es simplemente somos siervos de Cristo. Más nada. No hay otro título, no nos pertenece otro. Los demás son simplemente títulos humanos, títulos para ponernos por encima de los demás. Dice la palabra de Dios, nunca trates a nadie como inferior a ti mismo, nunca te sientas tú superior a nadie. Ese es el espíritu de servidumbre que debe tener la iglesia, ese es el espíritu de servidumbre que debe tener un cristiano. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino a servir. No permitas, mi querido hermano, que la trampa de las malas experiencias o de las no buenas experiencias, como tú quieras llamarlo, o de el trabajo que pasamos para servir en la obra del Señor, te arranque la bendición de servir al Señor. El enemigo siempre va a tratar de poner cosas en el camino para arrancarnos. Leía los otros días un libro, estoy leyendo con ciertas estadísticas. 1.500 pastores renuncian al pastorado mensualmente en los Estados Unidos. 1.500 mensualmente. Mucha gente renunciando a hacer la obra de Dios. Y la principal razón es porque no es fácil. No es fácil servir al Señor en ningún. Vivimos en un mundo que está dominado, que está siendo gobernado por Satanás. Y tú y yo estamos haciendo la obra de Dios en un mundo que está dominado por esto. Y estamos en guerra, estamos en batalla y no es fácil hacerlo. Y hay muchos que están ansiosos, deseando, hay muchas cosas planeando para destruir el deseo que tú tienes de servir al Señor. Este próximo punto es muy importante para mí. Quiero compartirlo con ustedes en esta mañana. El servir no es un monopolio para mostrar mi superioridad, es una oportunidad para demostrar los beneficios de involucrar a otros. Yo creo que uno de los errores más grandes que cometemos a veces en las iglesias es: este ministerio es mío, este es mi ministerio, y cuidado con tocarlo. Cuidado, sí, no, yo te sirvo, pero no, esto aquí es mío. Esto es mío, esto no lo puede tocar nadie. Aquí las cosas se hacen a mi manera, a mi forma. No se te vaya a ocurrir darme otra idea, no se te vaya a ocurrir decirme otra manera. Este ministerio es mío y aquí no entra nadie. Mire, usted puede buscar en el internet, usted puede comprarse libros, usted puede buscar muchísima información. Hay muchas maneras, hay muchas formas, hay muchos estilos, hay muchas formas de hacer iglesia hoy en día. Hay muchos métodos y usted va a ver que hay métodos que le han dado tremendos resultados a ciertas iglesias, a otras iglesias, a otros ministerios. Y gloria a Dios por eso. Pero los ministerios que dan resultados, las visiones que dan resultados son los que están basados en principios bíblicos. No en principios de hombres, en principios bíblicos. Y si un énfasis hace la palabra de Dios es que usted y yo no tenemos derecho a hacer ministerios solos. Jesucristo vino a este mundo y lo primero que hizo fue elegir a 12 hombres para convertirlos en sus discípulos. Y el concepto del discípulo es la persona que yo le enseño para que un día tome mi lugar.
Jesús le dijo a sus discípulos, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Y esa era la meta de Jesús. La meta de Jesús era que aquellos 12 hombres aprendieran lo suficiente a su lado para que un día hicieran la labor como lo hicieron. Y como expandieron la iglesia y como llevaron el evangelio a todo el mundo conocido. Es un principio bíblico de que no hay ningún ministerio que le pertenezca a ningún ser humano. No le pertenece a ningún pastor, a ningún ministro. La iglesia es de Cristo Jesús, no es de nadie más. No es de nadie más. Si usted y yo estamos trabajando en la iglesia que es de Cristo, todo lo que hacemos le pertenece a Él. Y nuestra función debe ser de qué forma, de qué manera puedo involucrar a más gente, a más personas, a más hermanos en lo que yo estoy haciendo. Y sobre todo en una ciudad como esta en la que vivimos, donde hay personas de tantos diferentes backgrounds, hay personas de tantos diferentes culturas, de tantos diferentes idiomas. Ninguno de nosotros tiene todas las respuestas. Ninguno de nosotros sabe todas las cosas que debemos saber. Ninguno de nosotros tiene todo el conocimiento, no. Esto es importante. Usted nunca va a ver en la palabra de Dios a un hombre haciendo ministerio solo. Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2 en una misión especial. Usted siempre va a ver al apóstol Pablo aún en la prisión, acompañado por otras personas y siempre destacando el apoyo y la ayuda de otras personas en su ministerio. Incluso cuando le escribe ahí a Timoteo en el capítulo 2, le dice, tú hijo mío, esfuérzate en la gracia. Importantísima esta frase. Importantísima porque cuando usted involucra a otras personas en lo que usted está haciendo es porque usted ha comprendido a plenitud la gracia de Dios. Usted ha comprendido que lo que usted tiene simplemente lo tiene por la gracia y la misericordia de Dios. No es porque lo hemos ganado, no porque lo merecemos, no porque somos mejores que los demás, sino porque la gracia y la misericordia de Dios nos lo ha permitido tener. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Acuérdate que lo que tenemos es por gracia. No es porque lo merecemos, no es porque somos mejores que los demás, no es porque somos especiales, no. Simplemente por la gracia. Dice, entonces lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que yo te he enseñado a ti, enséñaselo a otros para que otros se lo enseñen a otros. Crecimiento espiritual, el conocimiento bíblico, las estrategias, la forma de hacer ministerio no es un conocimiento exclusivo que tenemos y que no debemos compartir con nadie. Al contrario, el principio bíblico es mientras más somos, mejor. Mientras más somos en el ministerio, mientras más somos en el ministerio de niños o en los sugieres o en la música o en el production team o en el equipo que trae. ¿Ustedes creen que venir todos los domingos aquí a las 7 de la mañana a poner todo esto que usted va aquí y después cuando todos nosotros nos estamos montando en los carros empezar a bajar todo esto? Es fácil. ¿Tú no crees que a ellos les gustaría que algunos de ustedes algunos domingos se dignaran a quedarse aquí a bajar un poco el micrófono? Y así en vez de tenerse que quedar 1 hora, se quedan 45 minutos. ¿Usted no lo cree? ¿Usted no lo cree que después de 2 meses, que en el boletín de esta iglesia dice que estamos planificando un viaje misionero y que nadie se haya apuntado todavía, solamente una sola persona? ¿Usted no cree que sería más fácil si en vez de una sola hubieran 4 o 5? Claro que sí. Claro que sí. Sería más fácil. ¿Usted no cree que sería más fácil cuando esos muchachos llegan aquí a las 7 de la mañana que en vez de estar 3 o 4 y cuando uno llega a las 8:30 están empapados en sudor desde arriba hasta abajo? Porque a veces que a esa hora no hay ni siquiera aire acondicionado. ¿Usted no cree que fuera mejor si en vez de 3 o 4 hubieran 5 o 6? Claro que sí. Claro que sí. Sería mejor. Y no solamente sería mejor,
sería bíblico. Y cuando las cosas son bíblicas, Dios las bendice. Porque ahí está la bendición. A mí me fascinan los sermones en que no escucho ni un solo amén. Hay sermones que la gente dice amén, amén tras de otra, pero hay algunos que no. No me explico por qué. Pero hermano, es un principio bíblico. Ningún ministerio le pertenece a nadie. Ningún ministerio le pertenece a ningún pastor en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo, paréntesis. No le pertenece a ningún pastor, no le pertenece a nadie. No hay nada peor que alguien actúe como si fuera el dueño de un ministerio, sea cual sea el nivel que sea. No, eso no es principio bíblico. El principio bíblico es esto pertenece a Cristo, Cristo me ha dado el privilegio de pertenecer a Él, de ser parte de Él, y el deseo mío es que aquí estén la mayor cantidad de personas posibles, porque esa es la voluntad de Dios, eso es lo que el Señor desea que hagamos. La iglesia que tiene un espíritu de servidumbre es una iglesia que entiende, que sabe que el agradecimiento a Dios es el motivo por el cual servimos, mi querido hermano. Lo hacemos porque entendemos que es Jesús el que hizo todo por nosotros. Quizás usted ha pasado por malas experiencias. Quizás usted tenga razón en que ha sido defraudado. Quizás usted tenga razón en que hay personas que en un momento adecuado no actuaron de la forma que deberían actuar. Es posible. Es posible que usted tenga razón de que servir no es fácil. Es posible que la experiencia esa que pasaste allá o aquí o donde sea y te marcó en tu vida ministerial, es posible que los temores al fracaso, al desprecio, es posible que los temores a la no aceptación, lo que sea. O es posible que cometas el error de pensar que como este ministerio está tan bien, no necesita ayuda ninguna. Mi querido hermano, cuando miramos a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, debería ser motivo más que suficiente para servirle con todo lo que tenemos. Dice ahí en Hebreos 12, 28, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, hemos recibido la bendición de un reino que no se cambia, que no es transformado, que no se va, que está ahí permanentemente, que está firme, debemos ser agradecidos. Nosotros que hemos recibido un reino que todos los días nos da su misericordia, su gracia, su bendición, su protección, su salvación. Nosotros que hemos recibido un reino que no cambia en cuanto a su fidelidad, en cuanto a su amor, en cuanto a todas las cosas. Nosotros que hemos recibido un Dios que todos los días nos ama, nos bendice, nos protege, nos ayuda. Nosotros que hemos recibido esa bendición, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios. El motivo fundamental por el cual servimos no es porque la gente responda como debe responder, no es porque la gente se comporte como debe responder, no es porque nos tratan como deberíamos tratarnos, sino por el agradecimiento inmenso que tengo por lo que Dios hace por mí todos los días y por lo que hizo por mi vida eterna. Ese es el motivo. Esa es la seguridad, por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Me gusta más como dice en inglés dice, fix your eyes in Jesus. Quiere decir, ponlos ahí de tal forma que no se mueven, están ahí como que clavados en Jesús. Mi querido hermano, si usted no sirve a la gente pensando en Cristo, usted nunca servirá a Cristo si sigue pensando en la gente. La única forma de servir a Dios y seguir fiel en lo que Dios te ha mandado hacer es puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en nadie más. En nadie más, porque esa es la única fórmula. Esa es la única manera. Y si usted no llega a
ese ministerio, ese llamado de gracia y de bendición, como dice el apóstol Pablo, esfuérzate en la gracia. Si usted no es capaz de mirar a los que están alrededor suyo con la gracia y la misericordia de Dios, mi querido hermano, usted va a perder muchas bendiciones. Jesús le hace un cuento, una parábola, una narración a alguien que estaba simplemente tratando de engañar a Jesús, pero le dice, hay dos hombres que le deben a otro hombre, uno le debe $500, el otro le debe 5,000, y este hombre le perdonó la deuda a ambos. ¿Quién crees tú que va a amar más? Y el hombre le dijo, bueno, me imagino que va a amar más al que le perdonaron $5,000. Vamos a hacer una prueba aquí, a ver, alguien me va a dar 500 y otro me va a dar 5,000. Levante la mano, ¿quién es el que me va a dar 500 y quién es el que me va a dar 5,000? Yo voy a amar más al que me dé 5,000, ¿no? Nadie levanta la mano, qué cosa. ¿Cuánto crees tú que Dios ha hecho por ti? ¿Cuánto crees tú que Dios te ha perdonado? ¿Cuánto crees tú que es su gracia, su misericordia, su bendición todos los días? ¿Cuán valoras tú lo que Dios ha hecho por ti? Dependiendo de lo que tú valoras, lo que Dios ha hecho por ti. Yo estoy seguro que si Dios nos permitiera en su inmensa misericordia mirar por un pequeño agujero el infierno, si Dios nos permitiera por un segundo ver lo que es el infierno y de lo que nos ha librado, la respuesta tuya y mía sería mucho más diferente de lo que es hoy en día. Si tú y yo nos diéramos cuenta de lo que Cristo verdaderamente ha hecho por ti, por mí, lo que nos ha perdonado, lo que nos ha librado y lo que nos está prometiendo, el agradecimiento a Él sería tremendo, sería excepcional, sería mucho mayor de lo que lo somos ahora. Cuanto más amamos, más somos capaces de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerde, cuando la única forma de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores es sirviendo a los demás. Jesús vino, dice, a liberar a los cautivos, a levantar a los cojos, a darle vista a los ciegos, a dar esperanza a los que no tienen. Eso vino Jesús y nosotros debemos imitar eso. Y por último quiero decirte algo. La iglesia que tiene un espíritu de servidumbre sabe que Dios tiene muy buena memoria. Yo siempre admiro la memoria de mi esposa. Primero porque la mía es horrible. Sobre todo para lo que me conviene. Pero mi esposa tiene recuerdos. Mi esposa recuerda muchísimas cosas de su infancia. Mi esposa recuerda detalles extraordinarios. A veces vamos a un lugar lejos de acá por un día o por un momento, una vez, y ella recuerda exactamente cómo llegar, dónde estar y todas esas cosas. Yo voy a un lugar y a las 3 semanas no me acuerdo ni cómo regresar. Admiro entrañablemente la memoria que ella tiene, ¿no? Pero la memoria de Dios, la memoria de Dios es tremenda. La memoria de Dios no se le va a un solo detalle. Dice ahí en Mateo 25, Jesús dice que al final de los tiempos Dios llegará y separará a un grupo a la derecha y al otro a la izquierda, y le va a decir a un grupo, entren a mi salvación, entren a mi reino, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve en la cárcel y en el hospital me fueron a ver, porque cuando estuve desnudo me vestiste. Y este grupo le dirá, Señor, ¿y cuándo fue que te vimos en la cárcel, o desnudo, hambriento, sediento? ¿Cuándo fue? No recordamos cuándo te vimos así. Y la respuesta en el versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Lo que quiere decir es que Dios tiene una lista de cuántas veces le servimos. Dios tiene un iPad, una computadora, lo que sea, que cuando servimos, Dios apunta.
Cuando tú y yo lleguemos a su presencia, posiblemente saquemos una lista de excusas. Señor, no lo hice por A, B, C y D. Dios no tiene listas de excusas. Dios tiene lista de cuando hacemos las cosas. Y tú puedes tener la seguridad que cada vez que damos un vaso de agua, vestimos a alguien que no tiene, o damos alimento al hambriento, o visitamos al que está en necesidad, Dios lo apunta. Dios tiene una lista. Y yo no sé usted. Yo no sé usted. Pero mi deseo es, y espero que el suyo también, sea agradar a Dios. Sea que Dios pueda escribir en mi lista cosas que le agraden, cosas que le traigan felicidad a su corazón, cosas que Dios se sienta orgulloso de mencionar. Hay muchas que no, hay muchas que Dios, y gracias por su gracia y su misericordia, a esas no las apunta. Gracias a su gracia y su misericordia, mi pecado lo ha borrado, mi pecado lo ha extinguido, mi pecado se ha olvidado de él y dice que lo ha tirado en el fondo de la mar. Gracias a Dios por eso. Y es parte del deseo de servirle y de entregarle lo mejor a él. Pero cuando le damos agua al sediento, vestimos al desnudo, visitamos al enfermo, eso sí, Dios lo apunta. Y quizás hoy tú tienes muchas excusas para decir, por esta razón no participo, no soy parte, no trabajo, no estoy en un ministerio, no soy parte de un grupo de conexión. Todo lo que usted quiera, esas excusas usted las apunta, Dios no. Dios no acepta excusas. Dios apunta cuando le servimos a Él y cuando le servimos a otros. ¿Cuán larga es la lista que Dios tiene hecha de ti? ¿Cuántos hay en esa lista? ¿Cuántas veces, por encima de lo que sea, te has quitado de lo tuyo propio para bendecir a otros? No, servir no es fácil. Y la noticia en esta mañana es que nunca lo va a hacer. Si tú estás esperando que servir a otros sea fácil, nunca vas a servir. O lo vas a hacer, pero por muy poco. Por muy poco, porque al primero ya se quitaron las ganas y no lo hacemos más. Qué bueno saber, mi querido hermano, que el reino que hemos heredado es inconmovible, no se mueve. El Dios que tenemos es fiel, el Dios que tenemos nos ama todos los días, derrama su misericordia y su gracia todos los días. ¿Qué estás haciendo tú por el Dios que hace todo por ti? Esa es la pregunta en esta mañana. Hay mucho por hacer. Necesitamos ayuda en el ministerio de niños, necesitamos ayuda con nuestros jóvenes, necesitamos ayuda en los grupos de conexión, en la adoración, en la producción, en los equipos para poner, en los equipos para quitar. Cuando se pone todo esto, cuando se quita todo esto. Necesitamos ayuda en recolectar fondos para construir un edificio nuevo. Necesitamos ayuda para repartir alimentos. Necesitamos muchas cosas. Y si todo lo que hacemos en nuestra iglesia no es suficiente para que usted sea parte, invéntese un ministerio. Invénteselo. Usted viene y dice, pastor, se me acaba de ocurrir el ministerio de lo que sea. Y tenga la seguridad que si tiene principio bíblico y si está correcto, lo vamos a apoyar en todo lo posible para que usted cumpla la voluntad de Dios en su vida. Hágalo. No va a ser fácil, pero Dios está haciendo una lista. Y mi pregunta es, ¿qué hay en la lista de Dios bajo de tu nombre? ¿Qué tiene esa lista en esta mañana? Todavía estás a tiempo de que Dios ponga muchas cosas en esa lista. Permítame orar en esta mañana. Y después cuando estemos cantando juntos, si Dios ha hablado a tu corazón,
Ahí en sus boletines está el teléfono de la oficina, afuera está todas las tarjetas de todos los pastores de esta iglesia. Ahí está nuestro celular, ahí está el teléfono de la iglesia, ahí está nuestro correo electrónico. Nuestra oficina está, venga a vernos, llámenos, mándenos un correo electrónico, grítenos, haga lo que usted quiera hacer. Haga lo que usted quiera. Si usted, Dios ha hablado a su corazón en esta mañana, mientras cantamos, póngase de pie y oremos juntos, para que Dios le guíe y nos guíe a ser una iglesia de siervos. Señor, en esta mañana te agradecemos por la oportunidad que tenemos de ser tu siervo, por la oportunidad que tenemos, Señor, de servirte a ti y servir a los demás. Padre, yo entrego en esta mañana a cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos, que podamos vivir vidas de siervos, Señor, para demostrarle a este mundo que el énfasis es darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que este mundo sepa, que el único título que deseamos, que el único nombre que buscamos es que somos siervos de Cristo Jesús. Bendícenos en esta mañana y gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.